a 180 países en materia de libertad de prensa. Los divide, hace una precisión sobre países que están en ese sentido en una buena situación, situación más bien buena, problemas significativos, situación difícil y situación muy grave. Y esto por varios factores, no solamente la parte de la independencia periodística, sino también por presiones en temas financieros. Para platicar de ello, le agradezco muchísimo a Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. ¿Qué tal, Balbina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, muchas gracias a ti. ¿Qué hallazgos fueron los más relevantes de este informe? Y pues, por supuesto, ¿cómo le fue a México? Bueno, primero decirte que uno de los primeros hallazgos en esta clasificación mundial de libertad de prensa 2025, pues es ante todo el debilitamiento económico de los medios, que constituye uno de los principales amenazas para la libertad de prensa en el mundo de manera general. Y en este contexto, obviamente, México pues también destaca en este indicador. Uno de los indicadores que mide RCF es precisamente el indicador económico. Son 5 que tienen que ver con la parte jurídica, económica, cultural y de seguridad, pero el factor económico pues es uno de los factores ahora destacado en nuestra clasificación como uno de los factores pues muy difíciles para los medios de comunicación en el mundo y para el periodismo, para que se pueda ejercer una libertad de prensa plena. En el caso de México te puedo decir que México en esta ocasión bajó 3 puntos con relación al año anterior, que estaba en la posición 121, hoy está en la posición 124 precisamente por este indicador económico. México sigue siendo el país más peligroso en la región para los periodistas, pierde estos puntos. La cuarta mayor caída del indicador creciente en su fragilidad de su sistema mediático. Balbina, ¿cómo estás? Te saluda Rox Aguilar. Quisiera profundizar en esto que nos dices, que creo que no siempre tomamos en cuenta, sobre todo cuando hablamos de la violencia hacia la prensa, ¿no? Hablamos de lo amenazados que nos encontramos gracias al crimen organizado, gracias a agentes del Estado, pero poco hablamos de las restricciones económicas, de las pocas posibilidades en el mercado laboral y cómo esto, como ya nos decías, pues fomenta una poca libertad de prensa, ¿no? Porque al final de algún lugar hay que sobrevivir y eso no necesariamente se habla. También lo quiero ligar un poquito, Balbina, con las palabras que escuchábamos, no me recuerdo si fue ayer o hoy, de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que pues había absolutamente libertad de prensa en México, que los periodistas podían decir lo que pues quisieran y no necesariamente es así, por lo menos no en todos los contextos, no en todos los estados de este país. Así es, precisamente una de las cuestiones que señala nuestra clasificación es que pues una prensa libre necesita de una estabilidad financiera. Sin independencia económica no hay prensa libre, es una de las frases que menciona nuestra editora desde París. Cuando los medios de comunicación económicamente son frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia y a costo de la calidad de la información, pero sobre todo lo que señalamos es que con periodistas que se empobrecen cada vez más ya no es posible luchar contra estos adversarios que es la desinformación y la propaganda, ¿no? Entonces es necesario fortalecer el periodismo y decirles también que obviamente a este factor económico que hoy aparece como uno de las grandes amenazas para la libertad de prensa, pues se unen estos otros que ya en el caso de México tenemos, que es la impunidad y la inseguridad para ejercer el periodismo. Balbina, hacerte dos preguntas. En un deber ser, en un mundo ideal y en un México sobre todo ideal, ¿qué condiciones, qué circunstancias deberían de cambiar, hacia dónde? Y en este momento ¿ubicas algún periodo en específico en el que México haya tenido un decrecimiento en estos temas que toca este informe? Pues lo hemos notado desde hace poco más de 2 sexenios, las condiciones económicas y obviamente las condiciones de precariedad laboral para las y los periodistas se
se vinieron a hacer mucho más visibles en el periodo de pandemia, y eso lo señalamos en nuestro informe anterior, pero obviamente esto se continuó a lo largo de estos dos periodos, de estas dos administraciones. Entonces cada vez más los medios algunos han tenido que desaparecer, otros han tenido que ir pues cerrando espacios, y esto ha ido empujando a muchos periodistas a crear sus propios medios digitales, que tampoco son en plataformas digitales que obviamente no tienen las mejores condiciones para hacer un periodismo realmente fuerte, ¿no? Entonces sí ubicamos un poco más de 2 sexenios en el que se ha venido deteriorando esta situación para la prensa en México, pero también a nivel mundial, y ya no digamos en América Latina, donde cada vez más los gobiernos antidemocráticos, como es el caso de Nicaragua, El Salvador y en otros países, estas condiciones se han ido ahondando cada vez más. Es un llamado sí a los medios, sí a los periodistas, sí a los gobiernos, pero también a la sociedad, Balbina, para hacer algo por el derecho a la información. Como siempre, es un placer platicar contigo y siempre muy necesario. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México.